Bueno, buenas tardes a todos. Eduardo, empezamos entonces. Fernando, Diego, estamos todos preparados. Pues quería daros la bienvenida y presentarme. Soy Delia Antelo, la nueva responsable de Cultura del Instituto de Cervantes de Lisboa. Y como viajamos juntos, estamos cada uno en un sitio. Tenemos a Fernando, que creó este proyecto, Fernando Castiñeiras, en Amán, y tenemos a nuestro invitado, a Diego Peralta, en Buenos Aires. Y ahí vais a oír algunos aviones porque los aviones en Lisboa pasan por encima de nuestras casas, muy cerca. Así que bueno, vamos a dejar a Fernando que presente a nuestro invitado de lujo de hoy y vamos a viajar juntos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, Delia. Bienvenida al Instituto Cervantes de Lisboa, Muchas gracias. aunque yo ya no me encuentro ahí, pero por aquí seguimos con este increíble y magnífico ciclo de encuentros que siempre nos hace disfrutar tanto. Hoy estamos en nuestra cuarta y penúltima cita de este año 2024 y vamos a estar con Mario Diego Peralta Val. Mi querido Diego es de Argentina, nació concretamente en Caseros, que es una ciudad en la provincia de Buenos Aires, allá por noviembre del 68, en una familia numerosa, dato que yo creo bueno, que veremos como el carácter familiar es algo que influye en su personalidad y que va a ser muy interesante en analizar a la hora de hablar con un viajero. De profesión es licenciado en seguros. Le gusta decir también en su presentación que es padre de dos hijas y afirma que encontró en los viajes su forma de aprender, de conocer nuevas culturas, de salirse del plan preestablecido, de una manera para de alguna forma pasar de la oficina a diario, de una vida, de una monotonía gris, a otra vida llena de anécdotas, ¿no? De amor por las personas, de pasiones más que de números. Eh, un diagnóstico médico sorpresivo e inesperado lo llevó a dejar por escrito su primera vuelta al mundo en un libro del que vamos a hablar hoy, que es Pegando la Vuelta, y son crónicas de un viaje que incluye su paso por la costa oeste de Estados Unidos, China, Tailandia y Londres. 2 años después, durante la pandemia, durante la cuarentena, escribió este magnífico Latinoamérica en gotas, que es tan bueno que es el único libro que me ha acompañado en mi mudanza de Europa a Oriente Medio. Hablaremos también de esta antología de viajes por su país, por Argentina. Y bueno, este fue su primer acercamiento a la ficción. Es muy interesante que se trata de un libro de viajes, pero con un carácter muy importante de ficción. Y hablaremos también, quizás empezaremos hablando de Trashumantes, que es su última obra, donde se centra en la crónica de viajes, poniendo foco en los encuentros con autores independientes que fue encontrando en su travesía desde Buenos Aires hasta la Isla de Sol, hasta la Isla del Sol en Bolivia. Autores independientes que, si todo nos va bien, van a estar también hoy presentes aquí con nosotros. Y bueno, yo me callo ya. Muy buenas tardes. Mario Diego Peralta Val, Diego, si no me equivoco, ¿no? Así es, Fer. Buenas tardes, muchas gracias. Muy linda la presentación. Me identifico todavía con todas las cosas que dijiste, por sobre todo la de la familia numerosa, que es algo que nunca se abandona, te tatúa una forma de ser y de mirar los viajes. Yo creo que cuando iba en mi viaje, el que mencionaste vos recién, de pegando la vuelta, y estaba en China, yo decía, che, yo que soy de familia numerosa, yo sé estar mucha gente en una cocina, pero acá somos un montón. Te va llevando el tema de la familia numerosa, te va marcando. Numerosa, pongámosle un número, éramos 10, mis padres más 8 más. Ese dato que hablábamos, que comentaba ahora en la introducción, de que tu formación va por otro lado, por el mundo de los seguros, me resulta muy interesante porque en este ciclo siempre hablamos de los miedos que,
que pueda haber a la hora de emprender un gran viaje, ¿no? Como los grandes viajes de los que hemos hablado aquí durante estos 4 años, de semanas, de meses o incluso de años. Cuando una persona tiene una edad relativamente joven, porque ya sabemos que la juventud está está en el alma, pero bueno, cuando somos jóvenes según los cánones, es mucho más fácil, ¿no? Emprender un viaje de ese tipo, con 20 años, 20 y poco, hasta los 30. Pero cuando uno ya tiene una situación más estable, una seguridad laboral e incluso una familia, entiendo que es mucho más difícil dar el paso de dejar ese tipo de vida y dedicarte a otro tipo de cosas y aportar más tiempo para los viajes, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, Diego? Yo creo que hay una punta donde, en definitiva, en cada uno termina generándole tomar una decisión. Y sí, a priori podría parecer como que con la edad esto sería distinto al encarar una vida a los 20 y pico de años de esta manera o hacer un cambio o darle un espacio en otro momento de la vida. Y acá creo que lo piola es estar atento a cuando la vida te da ese changüí, esa posibilidad de pensar en los viajes de otra manera, incluirlos dentro de tu forma de vida. Y por ahí también te escuchaba antes decir que era mi forma de conocer, de estudiar, de relacionarme con otros. Y cuando va pasando el tiempo, y vos mencionabas también el diagnóstico inesperado de una enfermedad, es como que el tic-tac empieza a moverse un poquito más rápido y a querer hacer ciertas cosas, uno por ahí ya no mira tanto qué cosas son las que están entre medio, bloqueando, frenando, sino mira para el otro lado diciendo realmente cuáles son las que me motivan y me llevan a hacerlo. Y ahí fue cuando yo había hecho un montonazo de viajes eh, en distintos roles. Esto también es un detalle que está piola, porque claro, ahora, ya pasando los 55, me parece que sé que puedo viajar siendo abuelo, que puedo viajar siendo padre, que puedo viajar con mi pareja, que puedo viajar solo, que puedo viajar con amigos, que puedo ir en busca de amigos o puedo hacerme amigos. Todas esas cosas, todo eso lo da el viaje. Me Eh, pareció que el hecho de relacionarlo con una edad y plantearlo como que, bueno, costaría más encararlo en este momento, eh, creo que va, ¿sabes qué? Va más de la mano, o por lo menos yo lo siento así, de cómo uno lo mire y de las situaciones por las que esté pasando. Y, y eso te va generando un entusiasmo como para generar toda esa movilización que necesitas para pensar y hacer esto que es distinto y que en definitiva se trata para mí de una forma, sí, de aprender y de pasarla bien, una forma de entender que la vida no es todo tan cortito como lo que te pasa alrededor cercano, sino que estar dispuesto a ver, a entender y a andar por otros caminos es algo que quiero para mi vida. Ujú. Y en en esos diferentes modelos de viajes que, que has hecho a lo largo de tu vida, entiendo que también en la infancia el viajar con tu familia tuvo una relevancia, ¿no? Es decir, tuviste una influencia, un modelo viajero por parte de tus padres, erais una familia que os movíais mucho, porque simplemente con conocer Argentina creo que ya habría bastante, ¿no? Sí, acá las distancias son muchas y teníamos, familiarmente, había un espacio para los viajes
Vos dijiste al empezar que yo era de Caseros. Caseros, como bien dijiste, está en la provincia de Buenos Aires. Es una cabecera, es la capital de un partido, el Partido 3 de Febrero. Un partido de clase media, un partido donde la mayoría de la gente está peleando el día a día. ¿Tá? Dentro de ese entorno, yo vivía en la posibilidad que quizás tiene el hermano más chico de una familia grande, que esto también hay que tomarlo en cuenta. Mis hermanos más grandes siempre hacen el chiste de que, claro, ellos eran los hijos de la pobreza y nosotros últimos 4 los hijos de la riqueza. Y en definitiva, lo que ahora sé, habiendo sido padre y ahora abuelo, es que, bueno, hay distintas épocas en la vida donde uno tiene que generarse ese esfuerzo adicional del ahorro para hacer la casa y qué sé yo. Bueno, los agarró a mis hermanos primero, y cuando me tocó a mí disfrutar un poco junto a mis viejos y a mis hermanos más chicos, porque los otros ya se habían casado, y bueno, quedábamos nosotros viviendo en el día a día, y así en todas cada vuelta que mis viejos podían, había un motivo para salir a andar las rutas. Vos decías de Argentina, y en algún momento eso se extendió hacia otros países. A mi viejo le gustaba mucho agarrar el auto. Era para determinados momentos, cuando en general íbamos con toda la familia, le gustaba más moverse en auto. Obviamente a Ushuaia, ir en auto te lleva un poquito más, y en definitiva ahí lo que hacíamos era en avión y listo, pero había como un interés en mi viejo en trasladarme eso, en ir a ver, no sé, épocas donde, por ejemplo, se había hecho el túnel subfluvial en la ciudad de Santa Fe y Paraná, y ahí íbamos porque había que ver esa obra de ingeniería. Y así como esas cosas, muchas, creo que me dejaron una forma de mirar y de entrecruzar formas de llegar a una ciudad, por ejemplo, y hacer el paseo no religioso de las catedrales o la iglesia más importante, sino una cuestión de una mirada desde el punto de vista arquitectónico, de qué había significado, para qué época, quién, qué lo hizo, y en definitiva, mirar el arte desde el punto de vista de él, que era un contador. Evidentemente, la cosa pasaba por disfrutar de este tipo de cosas, mientras había un laburo formal que sostenía la posibilidad de viajar. Y en mi caso, se repite. Vos decías también lo mismo. Yo soy un tipo de seguros, hace muchísimos años que trabajo en una compañía de seguros, pero sí, la idea de tirarme a andar por las rutas, por ejemplo, este último viaje, que terminó siendo un libro, el de Transhumantes, es un viaje que agarro la ruta y me fui hasta la Isla del Sol, allá en Bolivia, y es un viaje que tuvo muchísimas sorpresas, y yo creo que ahí es donde un poco creo que nos une el tema de que el plan es no tener plan. Digamos que hay una... Y yo ahí te digo la otra versión, ¿no? El Diego que por ahí tenía no siempre tiempo para viajar, le daba mucha importancia a toda la logística previa, porque esa logística previa garantizaba que el presupuesto cierre dentro de los números que tenía, y que vaya a ver lo que quería ver y qué cosas había. Y eso me llevaba un montón, y entre el montón de preparar el viaje, más el tiempo después, generaba toda una propuesta que para mí, que me gusta viajar, era una cuestión económicamente muy viable. Estaba muy bien para mi gusto. Ahora, cada vuelta volvía contando todas esas cosas que me habían pasado fuera de programa.
eran las que terminaba valorando más, eran las que estaban fuera de programa. Y en definitiva, ese plan de no tener plan, en mi caso, terminó siendo también algo valorado, ¿no? No fueron todos los viajes iguales. El último viaje, este que te decía hace minutos, es un viaje donde hay muy poco plan previo. Si yo me pongo a ver cómo ha transcurrido el tiempo, ha pasado mucho y es cierto que hoy ya planeo menos y estoy mucho más abierto a disfrutar de lo que el viaje y la vida me va tirando. Pues yo aprovecho que son las 6:20 en Lisboa, las 2:20, si no me equivoco, en Buenos Aires, que van pasando los minutos y vamos a estar aquí 1 horita y cuarto más. Aprovecho para deciros que los protagonistas de esta entrevista sois vosotros, todos los que nos estáis escuchando desde diferentes partes del mundo, y que en cualquier momento, si queréis hablar con Diego, le podéis hacer una pregunta. Es tan fácil como que me pidáis el turno de la palabra, bien oralmente o bien levantando la manita esta que tiene Zoom por ahí. Si sois un poco más tímidos, pues podéis utilizar el chat, que es donde yo ahora mismo estoy escribiendo hola. Todas las preguntas que lleguen por ahí las leeré y se las transmitiré a Diego. Mientras no me van llegando preguntas, tenía por aquí hace un momento a Viajero Intermitente, pero se me ha quitado la cámara. No sé si sigue por ahí, si no le doy bien. Entonces, ya que estás, vuelvo 10 segundos atrás en la conversación. Mientras esperamos que nos lleguen vuestras preguntas. A mí me gusta una cosa muy mágica que está pasando en este ciclo desde hace 4 años, y es que antiguos invitados, antiguos genios de los viajes, se conectan para hablar con nuevos invitados. En este caso, si sois seguidores asiduos, como muchos nombres que leo por aquí, sé que lo son, si sois seguidores asiduos de este ciclo, os acordaréis de ese @viajero intermitente, conocido como Viajero Intermitente, pero de nombre Leandro Blanco Pigui, que en 2022, si no me equivoco sería octubre o noviembre de 2022, nos habló desde Amán, curiosamente ciudad donde yo me encuentro ahora, porque estaba yendo en bicicleta con un grupo de amigos cordobeses, Córdoba, Argentina, desde Sudáfrica hasta Qatar. Ya lo hemos vuelto a ver aquí, así que no le voy a preguntar cómo acabó, sé que acabó bien, pero me gustaría muchísimo saludarte, Leandro, que tomes la palabra, que nos cuentes cómo te va y que hables algo con Diego, porque sé que sois escritores que os conocéis de Argentina y que tenéis relación entre vosotros. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, buenas tardes, Diego, buenas tardes, Deli, Eduardo, todo el equipo del Cervantes de Lisboa y Cervantes del mundo, porque ya estás por otras latitudes, así que se sigue expandiendo este ciclo hermoso. Sí, Por favor, tienes que quitarlo. Un segundo, tuve espera. ¿Ahí está? ¿Se escucha bien? Sí, tuve el Sí. privilegio de estar en este ciclo hermoso y ahora en cuanto vi que estaba Diego, me hice el lugarcito para estar presente porque es una persona que, además que compartimos oficios, porque nos autopercibimos al menos viajeros y escritores, es una persona que admiro mucho. De hecho, de su último viaje y libro, quedé muy fascinado porque por ahí una queja que tenemos los escritores independientes es que cuesta mucho generar conexiones o que nuestros libros lleguen más allá de nuestro círculo íntimo y de amigos, familiares. Y Diego no se quedó con esa queja, sino que dijo, bueno, voy a redoblar la apuesta, intentar cambiar esto y fue con sus libros en una camioneta, incluso no solo los suyos, llevó míos, de otros autores amigos y se fue a cruzar medio país, incluso cruzó a, a Bolivia también, por pueblos
incluso que es bastante difícil de llegar, como Iruya en Salta, en el norte argentino, y se ocupó de unir historias de escritores independientes, de escritores de viajes y de culturas locales. Así que para mí es un librazo que para quien tenga la posibilidad de leerlo lo recomiendo muchísimo porque justamente se ocupa de esto, de unir culturas lejanas y de tomar él la posta de conectar autores independientes sin necesidad de una editorial o de que alguien lo haga. Dijo así, ah, sí, cuesta a los independientes, bueno, lo voy a hacer yo. Así que desde mi lugar lo admiro muchísimo por todo lo que hace, Qué por genio. viajar y después por compartir los viajes. Muchas gracias, Lean. Muchas gracias. El hecho de salir a andar con la camioneta llena de libros, ese era un plan que me había quedado, claro, la pandemia nos metió a todos adentro, nos generó a los viajeros todo un lugar muy raro, ¿no? Medio exótico, de che, son los que traen, desparraman el bicho, una cosa que vista desde ahora es una locura. Y mientras tanto, había que juntarse con los que compartíamos este bichín lindo de viajar y de escribir. Y me acuerdo que en algún momento el cruce salió y estabas en Córdoba, ¿cuándo fue eso? ¿Qué fue? ¿19, 20 Sí, años? ¿19, o recuerdo? fue fines de 2019 o principios del 20. Algo así, que donde un libro mío fue en busca de uno tuyo en Córdoba, en manos de una de mis hijas, y hubo un intercambio. Y a partir de ese intercambio, que yo creo que es el fondo respetuoso y cariñoso que esconde todo intercambio entre escritores viajeros y entre escritores independientes en sí. Cuando yo estoy recibiendo y queriendo dar mi libro a cambio, estoy dándole el mismo valor que creo que el mío tiene. O sea, no estoy hablando de la calidad de la obra, no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo esto es un trabajo que generó muchísimo esfuerzo, que lleva cariño adentro, que lleva mucho de dedicación para que ese libro salga. Y en ese entorno respetuoso me he encontrado con gente fascinante que entre las que estás vos, que encima, cuando yo me acuerdo que la primera vez que leo tu libro, Viajero Intermitente, hay una punta en Viajero Intermitente que se junta con Pegando la Vuelta, como si fuese un portal. Estamos los dos en distintos libros, distintas épocas, distintos momentos, hablando sobre Aonan, creo que era en Tailandia, Conan, un sí, sí. mismo lugar, un morro, vos mirando de un lado, yo mirando del otro, y digo, esto es increíble, esta forma de mirar. Y creo que, en definitiva, yo he aprendido de vos, le han querido muchísimo, porque en esa humildad y arte para decir un montón de expresar un montón de sentimientos que a mí me gusta muchísimo oírte, creo que en eso vas enseñándole a todos los que estamos acá dando vuelta y todos tenemos para tomar de tu libro y de tus laburos y de tus charlas algo que nos va a acompañar y nos va a durar un rato más. Por ahí acá muchos no saben que el día antes de que empieces el camino de la bicicleta a Qatar, ese viaje tremendo, habías arrancado, tenías que venir acá a la Feria del Libro y a presentar Viajero Intermitente, ¿era? No, Sí, no, el Corazón, segundo, corazón de de planiferio, Planiferio. sí. Corazón de Planiferio. Y claro, esa presentación acá se hizo también con un trasfondo que era una reunión de escritores de Nuestro Arcón, que es una librería que nos da espacio a los autores independientes, una librería de Palermo, de la calle Armenia, y ahí con Ale y Fer habíamos hecho un evento donde teníamos un invitado espectacular, venía desde Córdoba y previo a salir con su bicicleta para llegar a Qatar,
y te acordás que estabas ahí, y después a la Feria del Libro, y después ahí nomás arrancó el viaje de Qatar. Sí, creo que fue el fin de semana previo a arrancar ese viaje y fui a Buenos Aires como si no me fuera a Qatar en los pocos días, pero bueno, también para mí súper importante no solamente la presentación de mi libro, sino todo esto de compartir con vos y con otros autores, que creo que eso es lo que más nos llena. Creo que vamos a coincidir en eso de que a fin de cuentas escribimos para compartir lo que vivimos con otra gente y es lo que nos termina nutriendo y haciendo como que nos retroalimenta. O sea, nosotros salimos a viajar a buscar historias y después es como que termina el ciclo cuando las compartimos para otros. Creo que es lo que nos termina de motivar a escribir es eso, el que llegue a un otro, sea una persona, dos, 10, no importa la cantidad, sino que realmente otro pueda vivir a través de nuestros relatos esto que nos tocó experimentar. Y Sí, dentro de sí, sí, esa sí, sí, sí. búsqueda de historias, Leandro, cuéntanos un poco si tienes algo en el horizonte cercano preparado para aumentar tu currículum viajero y seguramente tu lista de espera de historias que poner sobre papel. Ahora dentro de poquito, en cuestión de días, es otro viaje en bicicleta con mi compañera, con Luz. La idea es darle una vuelta a toda la provincia de Córdoba, que parece poquito si lo comparamos con ir Sí, hasta Qatar, pero es un montón también. O sea, como decía Diego al pero principio, las distancias en Argentina, efectivamente uno se acostumbra, pero siguen siendo no es la larguísimas. provincia de Cuenca en España, quiero decir. Claro, tal, Es una tal cual. geografía bien diferente. Sí, con montañas y con todo, así que bueno, ahí expectante. A ver qué Pues, sucede con todo esto. pues Una esto es cuestión de hacerlo intensivo, ¿no, Leam? De ir hacia un lugar mucho más cercano en distancias, pues cordobés vos, pero por el otro lado hay un hecho de poder quedarte andando en bici ahí en lo cercano que también incorpora muchísimo de nuevo, ¿no? Es algo que Sí, lo tenés ahí, lo tenés al lado. Sin embargo, la forma en que uno mira cuando se pone el chip de viaje, o no sé si se pone, a esta altura, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede cambiar este chip o ya está? O ya lo tenemos y es la forma de mirar. Yo creo que en algún momento eh, hay algunas cosas que te distraen, que se puede generar como un llamado de atención a che, Ujú. pero yo creo está más cerca estoy, de lo que crees el sentirte bien estando de viaje. estoy de acuerdo con vos en que existe un chip viajero. O sea, siento que no es lo mismo ir de Caseros a Villa Devoto por trabajo, que capaz que vas en el auto en autopista 120 preocupado más por la hora, que si dijeras, che, me voy en la bici a probarme física, mental, emocionalmente, a visitar la casa donde me crié y lo haces sin tiempo, sin apuro. Creo que ahí se activa el chip viajero y ves las cosas con otra perspectiva. Incluso creo que ahí es cuando se despierta la capacidad de asombro. Y me pasó en estos días de salir a probar bici por rutas que las conozco de toda la vida. No sé, la ruta Córdoba-Santa Rosa, creo que la tengo de memoria si me pusiera a hacer el esfuerzo. Y después me di cuenta que no, que en la bici y a otra velocidad, a otro ritmo, había un montón de cosas que le había pasado siempre al lado y no las había visto. Y no las ves justamente por eso, porque vas a otra velocidad y con la atención puesta en otra cosa. Y te pongo este ejemplo porque es de donde vos sos y donde vos vivís, pero creo que puede pasar hasta dentro de tu propia ciudad, yendo de tu casa al trabajo o de tu casa a la universidad o lo que sea que hagas. No es lo mismo el chip viajero de decir, bueno, acá la prioridad es el disfrute y de descubrir e interactuar con gente que cuando estás en otro formato y no tenés esa capacidad de asombro despierta, capaz que porque la tenés, pero está ahí adormecida porque tu preocupación hoy es otra. En cambio, cuando uno sale a la ruta con el
mero hecho de cazar historias es como que hasta la charla con el kiosquero ya puede ser un, no sé, un documental. Yo creo que aparte acá le agregaría otro dato. Cuando saliste la primera vez, o no sé si la Sí, primera, pero totalmente. cuando después transformaste ese viaje en un libro y ahora te reconoces, como decías hace un ratito, che, nos gusta autopercibirnos viajeros y escritores. Ahora, a esta altura, cuando vos ya cuando salís a viajar, al que llevas de viaje es al escritor. Guarda, guarda porque no es lo mismo. Cuando viaja el escritor, cuando esas dos circunstancias se juntan, creo que empieza a aparecer todo un mundo que yo particularmente reconozco que en mis primeros viajes no estaba. Yo el último que hice me subí arriba del tren que va desde Viedma hasta Bariloche, con la intención de llevar de viaje al escritor. Y claro, Claro. cuando vos le das espacio al que está escribiendo, y ¿qué estaba escribiendo? Estaba escribiendo cosas de viajes, ¿eh? No estaba escribiendo otra cosa. Aunque por Aprovecho. ahí ya Fer ya buchoneó, ya tiró ahí, hace un poquito de ficción. Pero la idea de llevar uno al escritor de viaje, me parece que pocas veces lo escuché como un tip Mm. que alguien haya levantado y haberlo vivido en carne propia me hizo dar cuenta de eso, de che, para que acá hay algo distinto. Este viajero escritor disfruta de quedarse frente al Nahuel Huapi escribiendo o metido Claro. adentro de una biblioteca escribiendo lo que estaba pasando y leyendo por ahí, Ujú. nutriendo lo que estaba escribiendo de cosas de libros de viajes que estaban ahí. Tu historia, Lean, ¿notaste algo distinto cuando ya al que llevas a viajar, aparte es escritor? Hay, hay, hay momentos y momentos. O sea, cuando haces consciente eso de que en realidad estás viajando y de fondo hay una historia que contar y te empezás a, como que la historia se empieza a apoderar del viaje, por así decirlo, y entonces ir a esos lugares donde sentís que hay una historia que contar, creo que torna otro sentido. Incluso mucho más profundo. No es que el viaje, los viajes que no haya escrito algo no sean profundos, sino que es como, estás ahí como modo periodista curioso, preguntándote todo, incluso, no sé, y esta calle que es la principal, ¿por qué se llama así? Y hasta sentir la necesidad de preguntarle al más longevo del pueblo por qué se llama así, o si las ciudades o los pueblos hace 20 años eran turísticos como ahora o no. No sé, como que creo que te pones más en esa búsqueda de testimonios de gente local y qué es lo que termina nutriendo mucho más el viaje. Obviamente hoy existe Google y todo es investigable previo o posterior al viaje, pero para mí no hay nada como la búsqueda ahí, como el comentario de la persona que no solamente te va a dar el hecho concreto, sino que aparte le va a poner un poco de color a todo, y es lo que seguramente en ese testimonio se desprende otra nueva búsqueda, de decir, no sé, en tu viaje en Transhumante e Iruya, y hablas con un loco que, aparte escritor, da clase en un pueblito que está al lado y que por épocas del año solo se puede llegar caminando, porque no hay ni ruta, porque se le arrasa el río. No sé, son unos historiones que quizás vos previamente, antes de estar ahí, en el lugar de los hechos, capaz que ni se te cruza por la cabeza. Yo Claro, aprovecho claro, esto que estáis diciendo para meter aquí una pregunta que nos está llegando a través del chat. Está llegando están llegando muchísimas cuestiones que no quiero tampoco dejar de hacer. Y me la podéis responder los dos como escritores. Aquí Diego llegó una pregunta que voy a separar en dos partes. Voy a empezar por el final. Y dice lo siguiente, Lorena te pregunta que en qué momento
y de qué manera llegó la necesidad de contar el viaje. Es decir, vosotros estáis ya hablando de cómo os sentís ahora viajando, ¿no? Cómo separar al viajero del escritor en los viajes actuales, una vez que ya estáis acostumbrados a relatar vuestras historias e incluso a publicarlas. Pero yo creo que esta pregunta, si la entiendo bien, va un poco sobre en qué momento el viajero se dio cuenta de que existía una necesidad de escribir. De hecho, la última pregunta que leo literalmente es, ¿ya existía previamente la escritura o son los viajes los que la despiertan? Empiezo contigo, Diego, y luego naturalmente quiero escuchar a Leandro también. En mi caso particular, yo había hecho algunos acercamientos con la escritura de viaje, a talleres, con los periodistas viajeros, por ejemplo. Había hecho algunas primeras formas de ver y de ensayar eso de dejar el viaje por escrito, que para mí tenía un, impactaba como si estuviese descargando un disco, como la necesidad de ese permitido, ahora puedes olvidar los detalles, algo que me permitía olvidar detalles, quedarme con lo amplio y pasar a otra cosa. Pero obviamente que más allá de que eso terminó siendo para mí escribir libros de viaje, lo que sucede es que hay algo siempre que te actúa como disparador. Digo en mí, el hecho de haber recibido un diagnóstico oncológico inesperado cuando tenía 40 y pico de años, me hizo decir, che, para, a ver, creo que esto me gustaría dejarlo y por aquello de que ya había plantado hijos y había, bueno, también con los árboles había hecho algo, digo, quiero tener este libro. Y la idea después migró mucho más allá. Hubo pandemia y hubo Latinoamérica en gotas como una forma de dejar por escrito también mucho de lo que había vivido en Latinoamérica durante muchísimos años. Y después sigue habiendo viajes, no todos los viajes van a ser un libro, van a terminar siendo un libro, pero como este último que comentábamos hace unos minutos con Léano, que referíamos que es Trashumantes, que es el libro donde, por ejemplo, me fui encontrando con escritores independientes en el camino, eso hizo que cambie el viaje. Y entonces ahí, cuando yo sentí que era un viaje distinto, es que creció la idea del libro. Es como que hoy por hoy, yo no sé si cualquier viaje lo transformaría a priori en una idea de libro. Bueno, me spoileo un poquito. Qué sé yo, si pienso en ir a la India, que es lo que quiero hacer, que es el próximo viaje que quisiera tener, y posiblemente haga algo. Ahora, ¿de qué forma o qué color tomaría este libro sobre mi viaje a la India? Y quizás tenga al regreso la respuesta. No me gustaría o no me siento cómodo creyéndome una máquina de hacer libros de viaje. No, en cada uno yo tengo quizás el sentimiento de haber puesto algo que valía en ese momento y que le daba toque para que sea más allá de un libro, más allá de un viaje, se transforme en libro. Y de la India espero que haya algo por el estilo. Leandro, que no te había dicho que también comentaras tú si quisieras, porque tu punto de vista es Sí, interesante. pienso bastante igual que Diego en ese sentido. Siento que no todo viaje me genera la motivación de compartirlo, porque los libros que publiqué fueron justamente porque el viaje me fue revelador para mí primero. O sea, sentí que realmente me pasaron cosas en ese viaje y en ese, porque más allá del ver paisajes, el de conocer una cultura distinta y demás, hay emociones. Seguimos siendo personas más allá de ser viajeros y escritores. Y en esas cosas que uno va viviendo es como
en un momento haces el clic de decir, esto lo quiero compartir con mucha gente. Y, y el primer libro fue justamente, arranca en la India y es de esa necesidad de todo lo que estaba viviendo era una locura para mí. Yo en ese momento tenía 21 años y la India era un mundo totalmente diferente y entonces era como, che, quiero compartir esto porque no puede ser lo que estoy viviendo, no puede ser lo que estoy viviendo. Era una época sin Instagram, sin smartphones, o al menos yo no los tenía, y entonces el compartir iba por otro lado y generaba eso de armar crónicas para compartir a la gente que por ahí no podía o no había visto esos lugares y sentir esas vivencias. Entonces nació el compartir. Pero, como decía yo recién, no todo viaje me genera el mismo incentivo de compartirlo. Incluso hay muchas cosas lugares que fui que nunca escribí ni siquiera una crónica para mí. Eh, pero es como que van de la mano, viajero y escritor, en el sentido de que escriba o no, el escritor es como que tiene esa curiosidad de preguntar, de indagar, y más allá de que se publique o no, en el viaje la tengo. Salvo, no sé, tiene que ser un lugar muy chato como para que no se me despierte eso, y hasta incluso en los lugares más chatos es como que hasta al menos claro, no sé, se me viene a la cabeza, estuve en Aruba. eh, y era como, preguntaba así, bueno, ¿y qué hay para hacer acá en la playa? Me decían todo. Y era como, no, no, tiene que haber otra cosa. O sea, listo, la playa está de un sector de la isla, pero ¿qué hay más? Y hasta las mismas gente local me decían, no hay más. Y, y me alquilé un auto para dar una vuelta a la isla porque dije, tiene que haber algo. Y encontré un par de cosas y demás, y un poco de historia de que fueron colonia holandesa y demás, pero de verdad que no había mucho. Entonces, de esos lugares, capaz que lo que merecería la pena escribir es justamente es esa intensidad de buscar algo, hasta incluso donde no hay nada que encontrar. Me imagino que habrá historias individuales de personas a las cuales no llegué, porque soy negacionista en el sentido de que no puede ser que no haya nada para contar, tiene que haber cosas, y si no las hay es porque yo no tuve la capacidad de encontrarlas. Pero salvo esos lugares, creo que todo viaje tiene algo para contar, ya sea Es por la cosas gente, ¿no? que te despertaron. Eso, tal cual, Es la tal gente, cual. ¿no? Es la gente. Y yo Sí, por ahí lo que noto es que por mi capacidad de asombro es como que ha ido aflojándole a los grandes, a los grandes tips de, che, hay que las 10 cosas para ver en tal lado y esto claro. y lo otro. Y en verdad me entretiene mucho más quedarme tomando unos mates con un cordobés que en mi casa me cuenta eh, su vida al haber andado en bicicleta y llegado a Qatar. Eh, Mm. no es poco, no es poco. El intercambio que se da en un viaje creo que es algo valioso como para traerlo a esta charla. Yo digo, che, por ahí Iruya, varios de los que están hoy acá compartiendo el grupo tienen algo que ver con Iruya. Y por ejemplo, Luna es una de las escritoras que me encontré en el camino y en Iruya y estuvo en el Milmahuasi, en el mismo que tuviste vos, Lean. Ahí va. Y claro, y el hecho de haber, uno en Iruya tiene muchas cosas como para asirse y verlas, ojo, dependerá de cada uno del tamaño de sus ojos, de cómo pueda abrir ojo, Claro. corazón y estar atento. Y por el otro lado, todo eso comparativamente con una ciudad que tiene quizás muchísimo más movimiento, se quede corto al corto plazo, pero digo, después aparece, por ejemplo, no sé, Luis, el que hablabas vos recién como docente allá en San Sí. Isidro, con unas historias pero tremendas, y claro, y ahí es donde yo ahí empecé a dar vuelta y digo, está en la gente, Diego, está en la gente. La cosa que te nutre en los viajes está mucho más en la gente, se acaba mucho más rápido. Toda la parte de quizás
geográfica o de cuestiones hechas por el hombre, grandes edificios, que la Torre Eiffel, o que, digo, todo eso tiene un punto que se corta muchísimo antes que esas Sí, historias que vas conociendo con la gente, ¿no? En esas muere la interacciones con foto. la gente en cada lugar. Yo Todo eso aprovechando que decís muere con la foto. Aprovechando Claro. que mencionas a Luna, yo tenía aquí, y mencionando, queríamos hablar también con otros trashumantes que te acompañaron en ese viaje que dio lugar a ese libro. Yo iba a leerte ahora, Diego, una serie de intervenciones que desde el principio de esta charla ha ido escribiendo Luna. Pero no sé, ahora que te veo en cámara, Luna, no sé si prefieres hablar tú directamente, si tienes micrófono, si no quieres, hazme así y lo leo todo. Ah, bien, perfecto. Buenas tardes, Luna. Buenas tardes, un placer. Estoy viajando junto con ustedes. La magia de poder viajar desde nuestra casa, porque estaba almorzando medio tarde, y bueno, y cómo no escucharlo a Diego, ¿no? Inolvidable, el encuentro allá en Iruya, en el medio de la montaña. De esos encuentros que tienen que ser, porque tienen que ser y porque estás atento a que suceda, es que de Iruya me volví con una amiga, digamos, a la cual cuando me tocó ir a Tandil a presentar el libro en Tandil, estuve dando vuelta alrededor de la casa de Es, Luna, alrededor de la familia de Luna, y es sabiendo interesante. cuáles son. Es interesante que contéis, porque para alguien que no viaja tanto, cuando le cuentas que viaja solo, siempre la típica pregunta es, ¿pero estás solo? ¿Pero estás sola? Y lo que siempre contamos es, no, es muy fácil conocer gente, no te puedo decir un modelo, un ejemplo único, porque si lo buscas no lo vas a encontrar, pero si lo dejas surgir pasará. Aprovechando que vosotros os conocisteis así, o tú, Diego, o tú, Luna, contadnos un poco cómo fue ese encuentro mágico que dio lugar a esta amistad. El viaje mío ahí era viaje solo. Y ese es un tema que me gusta, Fer, el tilde que le haces al viajar solo, porque es una forma que está bastante relacionada como con otros condimentos, como que, che, bueno, pero ¿y si viajas más solo que perro malo, digamos? Hay algo, y en verdad, para mí, el viajar solo tiene un peso importante porque me deja estar atento, no tanto a lo que va conmigo, sino a lo que encuentro. Y una mañana en un hostel, alguien estaba llegando con tu sobrino, ¿era, no, Luna? Con mi sobrino, sí, con mi sobrino. Casualmente va a ser 2 años de este encuentro, y yo venía diciendo que había que llegar a Iruya para caminar lento, que es el título de mi libro, porque claro, las calles son empinadas, con unos adoquines muy irregulares, y yo tengo mi dificultad en el tobillo, y digo, tenía que venir hasta acá, y justo estaba ahí Diego en el hall del Milmahuasi, y cuando yo mencioné el libro me dice, ¿qué, sos escritora? No, no, le digo, no soy escritora. Escribí un libro. No, si escribiste un libro, sos escritora. No lo tenía pensado así, dije yo, que en realidad es lo único que escribí. Y mientras los escuchaba hablar sobre escribir de viajes, eh, bueno, ahora creo que se va a venir el segundo, y que tiene que ver precisamente con un viaje y con esta pasión que se despiertan y estas conexiones que no tienen explicación desde lo racional, estas cuestiones que ocurren cuando uno viaja y está en estado de presencia, digo yo, que muchas veces en la vida cotidiana vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta, pero cuando estamos en viaje, yo creo que nos ponemos el chip viajero, como decían, y bueno, uno está así como con esa curiosidad y ese asombro ante las cosas más simples, desde saborear el café de la mañana hasta sentir el aroma de alguna planta desconocida, o escuchar un pájaro, o ponerte a hablar con la primera persona que se te cruzó y que no conoces, y que se puede llegar a transformar en alguien que quizás te acompañe para el resto de tu vida, porque es así.
Sí, 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 sí. Y aquí cuenta más historias de Luz, que dice que viajó a México con 18 años y que se cruzó a Leandro en un hostel. Y que mira tú lo que son las cosas, que 7 años más tarde están a punto de empezar ese viaje por la provincia de Córdoba en bicicleta. Así que salió bien, un placer saludarte, Luz, y verte por aquí en el ciclo. Un Sí, hola placer. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Lean creo que no sabía que me iba a sumar a la charla, pero mientras él estaba en la charla dije, voy a responder mensajes en Instagram y encontré la invitación y dije, bueno, me sumo. Sí, Sí, me sí. invitaron Un como placer. soy. Leandro es un gran, expande muy bien la gran labor que se hace desde la asesoría de comunicación en el Cervantes de Lisboa. Él le da alas para que vuele por Argentina y nos ayuda mucho. Qué Soy, bien. me autopercibo promotor del Cervantes. Lo bien. Voy a Lo bien que lo darle... estás haciendo. Perdona, Diego, perdona. No, digo, lo bien que lo hace Lean eso. Junta gente y promueve ideas que están copadas y la del Cervantes es una de ellas. Esto, Cristian. Cristian, imagino que por la zona de Bariloche, Argentina, porque para quien no sea de Argentina, habla del lago Nahuel Huapi, o sea que entiendo que nos habla desde ahí. Y te dice lo siguiente, Diego. ¿Cómo se lleva eso de llevar a pasear el escritor en viajes con otra gente? ¿Se hacen planes con uno o con otro? ¿Ya son un dúo inseparable? ¿Cómo funciona esto? Y hay que reconocer que si estás con el chip de escritor, ser alguien que está acompañando al escritor que viaja puede que no le cause mucha gracia, porque diríamos acá en terminología porteña, es medio goma el escritor cuando está viajando, ¿no? ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo andás? Cristian es un viajero que me lo encontré en Bariloche, cuando llevé a pasear al escritor, Sí, cuando sí, llevé de correcto. viaje al Dice escritor. que está en Berlín. Ya no, ahora ya entendí Ah, no, entonces no es el mismo, es otro Cristian. Cristian de Berlín. Cristian de Berlín es el Cristian de Londres. ¿Es Cristian, así? ¿tienes audio? Porque si quieres puedes... No, no tiene, vale. Es que lo tienes por ahí en la camarita. Si lo quieres ver, identificar, saber quién es, lo tienes por ahí entre las muchas camaritas que te están siguiendo hoy. Sin duda, Cristian ha sido padre hace poquito y entiendo que no debe poder poner la cámara por ese detalle, que no le despertemos a la niña. Cristian, un gustazo. Cristian está en uno de mis libros en Londres, en la parte de Pegando la Vuelta. Cuando ya estoy volviendo, nos encontramos con Cristian y con otro amigo, Santi, eh, compartiendo un departamento ahí, conociendo Londres, que en definitiva, yo creo que los viajes te permiten o reencontrarte con amigos o hacerte amigos y aparece Luna y estás, en mi caso, haciendo como en el último viaje en donde me subo a la camioneta y cargo los libros, en mi idea era decir, che, me gustaría salir a andar y encontrarme con 2 o 3 escritores que de antemano ya habíamos intercambiado libros, ir a su encuentro y ver qué pasa. Y claro, metí libros en la camioneta y dentro de los libros venía uno de los de... no, ya estaban los dos libros de Leandro. Y empiezo a andar, y empiezo a andar, y me encuentro desde en la provincia de Santa Fe con Clara, y después me voy a Chaco, y en Resistencia me estoy encontrando con Marco Fernández Leyes, y así van sumando algunos con los que había intercambiado libros. 2, 3, nada más. Terminaron siendo 16 los escritores con los que me terminé cruzando en el viaje. Eso fue lo que le dio un sentido a Trashumantes, que lo hizo libro. Y dentro de ellos, dentro de estos escritores que acompañaron un poco ya a un Diego viajero, pero
distinto, porque ya era alguien que había incursionado en el tema de cómo hacer para vender los libros en forma independiente, porque ya había hecho Pegando la Vuelta y Latinoamérica en Gotas, ya había sentido, como decía Leandro, que los espacios no eran muchos para poder difundir nuestros libros, y entonces el hecho de haber ido al encuentro de otros ya me hizo ponerle como un tema especial al viaje, y ahí fue donde, claro, me iba encontrando en el Salar de Uyuni con la magia del salar, pero iba y le preguntaba a uno de turismo, perdón, ¿conoces un escritor de acá? Sí, mira, allá donde está donde hay un lugar de revelado de fotos y qué sé yo, un estudio fotográfico, pregunta ahí porque ahí Walter trabaja ahí, él es escritor, y me pongo a hablar con él, y en todos lados iba surgiendo esta idea de ir al encuentro de escritores, y llega Bolivia, y llego a La Paz, y en La Paz también doy con un escritor que creo que tengo la suerte de que hoy está acá, está Ignacio Vera de Rada, que me hizo la gamba, nos encontramos por ir a su encuentro, conocí una parte de La Paz que yo no tenía pensado, sí tenía como un tip, che, te tenés que subir al teleférico, pero esto le dio un destino específico, y ahí fui a un espacio de La Paz, de ciudad, donde es una ciudad acomodada económicamente, donde era justo el momento donde Argentina empezaba en el Mundial a tener mejor rendimiento, y todos estaban con la camiseta de Argentina. Y yo le preguntaba a Ignacio, che, Ignacio, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué todos tienen la camiseta de Argentina? ¿Qué pasa? Y Ignacio, ¿te acordás que me dijiste? Querido Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bueno, lo que evocas es muy interesante. Me acuerdo que hablamos en un café, ¿verdad? De la zona sur de La Paz. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con un complejo boliviano. Uy, se le va la conexión. A ver si le vuelve la conexión, Ignacio, que te estamos ¿No? perdiendo. Te perdimos. ¿No? Sí, se va y se viene. Bueno, ¿qué pasaba? Él me hablaba de algo que llamaba borigauchismo. Mientras por ahí peleamos con la señal de Ignacio, me voy para ese lado y les cuento que era algo donde había como una valoración hacia el fútbol argentino por parte de los ciudadanos bolivianos, y desde La Paz había como una mirada especial hacia Buenos Aires, y acá charlábamos un poco de, che, cuando vos decís argentino, ¿decís porteño o decís de Córdoba o decís de dónde? Porque es muy común que afuera, en el nombre de los argentinos, alguna que otra mala onda para el porteño se la tenga que llevar puesta el argentino en sí. Y claro, en aquel momento, cuando él me decía, bueno, que era un poco la mirada hacia Buenos Aires como una ciudad más parecida quizás a algunas ciudades europeas, yo decía, claro, bueno, no, pero estás hablando de Buenos Aires y de un lugar muy chiquito en Buenos Aires. Y ahí íbamos con esos encuentros con escritores, que ahí voy, ¿no? Digo, cuando uno viaja, va cambiando este chip viajero. ¿Puede ser que sea siempre el mismo? No, mira, tiene como la marca, ¿no? Pero va cambiando a través del tiempo, va cambiando la vida por donde te va llevando este tipo de cosas que yo, sin saberlo, que iba como viajero a buscar el encuentro con todos estos escritores, con escritores que estaban distribuidos en todo el país. Realmente hoy por hoy creo que
en ese reconocimiento mutuo con los escritores, para mí me agrega un montón, porque ellos me hablan de sus lugares. Estaba, por ejemplo, te cuento un caso cortito, que alguien del lugar te cuente sobre algún tema turístico, aporta un montón. Que la guía de turismo en San Lorenzo haya sido Clara Suárez, que es una escritora, y que ella me cuente las historias sobre San Martín y cómo era la vida de ella en un ambiente de educación bastante militar, digamos, con una idea de la batalla de San Lorenzo muy presente. Y claro, eso, desde el punto de vista del viajero, cuando el que me está contando es un escritor también, para mí suma un montón. Para mí es como que me agrega a mi propio viaje muchísimo, le da mucho más valor. Dándole voz a más gente, y para no dejarnos atrás ninguna de las preguntas que van llegando, hace un ratito ya, Isabel, te preguntaba si ya tienes alguna idea para un próximo libro y en caso afirmativo sobre cuál sería la temática o añado yo o el destino. Hablabas antes de la India, no sé si es eso por venir o ya tienes algo en la cabeza previo. La India como viaje es el que me está golpeando todo el tiempo. Libro, y te tengo que ser más honesto, estamos trabajando en un libro donde el viajero se mezcla con otros 2 escritores y bueno, la idea era darle ficción a una historia de unos pacientes oncológicos, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La idea es que somos 3 escritores que nos frecuentamos mucho, que a partir de esto, de conocernos por el hecho de tratar de difundir nuestros libros, empezamos a tener una relación, un vínculo más cercano, hasta que en un momento apareció che, mirá, yo escribí todo esto y me gustaría que podamos juntar tu mirada más hacia la ficción y bla, bla, bla. Y hoy, en definitiva, porque no quiero spoilear, por eso estoy haciendo toda esta voltereta, pero estamos haciendo un libro a 3 manos, con un formato que hasta ahora no he leído, y eso que me gusta leer un montón, pero no he leído algo así. Ya veremos, los invito en un tiempo a confirmar qué es lo que ha pasado con esto. Si logró el viaje meterse de tal manera en este libro donde le da un sentido especial a un tratamiento médico. La idea es no abandonar el viaje. Mi personaje, no sé por qué, pero le dicen el viajero, y ahí voy a una apuesta distinta con mucho de viaje metido adentro, porque el tratamiento lo hice también de la mano del viaje. A mí el viaje me acompañó en muchas instancias del tratamiento médico largo y lo busqué como compañero de viaje, lo necesité como compañero de viaje. Es para mí parte de la medicina. El tema de Latinoamérica en gotas, su nombre en sí refiere un poco a esto, al hecho de buscar en el viaje esa especie de medicina que me ayude a transitar este momento, que en definitiva, bueno, es la vida misma, ¿no? Es lo que hay. Y creo que está bueno plantearlo como esa forma de acompañarse. El viaje sea leído y de otros, sea hecho propio, tiene un espacio de compañía que hay que aprovechar para muchos usos distintos. Y ahora que hablas de Latinoamérica en gotas, te hago una pregunta que hacía un rato que te quería hacer.
¿cómo es la aventura de intentar introducir ficción en un tipo de obra que nosotros estamos acostumbrados a que sea verídica, a que es relatada de una manera u otra, se nutre de nuestras vivencias, como bien estamos contando aquí? Ya no te digo la decisión o el proceso de introducir ficción, sino la sensación que se te queda en el cuerpo cuando sacas una obra que es un libro de viajes y que lleva ficción. Eh, ¿No sientes algún tipo de miedo, de respeto, porque exista una confusión entre lo verídico y lo que no lo es? ¿O es algo que a ti realmente te resulta totalmente indiferente? ¿Cómo fue ese proceso? No, 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 no. Exactamente tal vos lo planteás, el hecho de tener un espacio a la ficción me metió a mí en un lío, en un barullo, porque hay como un acuerdo previo entre todos los que escribimos libros de viaje, que es, che, todo lo que yo estoy diciendo acá es real. Es como un acuerdo entre escritor, viajero y lector, que es base del libro en sí. Y yo me metía en un berenjenal, me metía en un lío porque ¿por qué agregarle ficción a algo que es tan rico como la vida en viaje? ¿Cuál era la necesidad? ¿Para qué? Me sentía que mis compañeros escritores viajeros me iban a morder los tobillos, me iban a mandar todos los perros del barrio a morderme los tobillos por haber cometido tamaño, por haberme ido del código habitual. ¿Y qué pasó? Cuando yo me dispuse a escribir Latinoamérica en Gotas, lo que hice fue un raconto de muchísimos años de viaje, donde yo no era el mismo, donde los lugares no eran los mismos y donde dudaba como escritor viajero que lo que pudiera transmitir en sí de cada lugar, hoy ya ni siquiera tal vez sea digno de mención o siquiera estén, ¿no? Que existan. Entonces, en algunos casos, lo que prioricé es contar una historia que pasaba por esos lados. Y acá vamos al hecho de que Latinoamérica en Gotas tiene muchas crónicas de viaje, pero por el otro lado, como una advertencia que la digo apenas arranca el libro, dice, mira, la lealtad al viaje no se negocia. Yo cada lugar que estuve, cada mención que hago, tiene que ver con un viaje mío. Los personajes o las situaciones pueden ser reales o no y vienen a contar una historia. Vienen a transitar, a ayudar a transitar a ese personaje viajero, contando determinados detalles donde la ficción es una herramienta que me ayuda a moverme dentro de esto, porque, así como decía Lea hace un rato, cuando vos escribís sobre determinado lugar, lo estás haciendo a partir de lo que hoy te moviliza, lo que hoy conoces. Pasa el tiempo y seguramente que no escribirías lo mismo. Pero lo valioso, creo yo, que es el hecho de escribirlo tal cual impacta en ese momento. Una crónica de viajes está buena que tenga ese impacto y que quede como registro de qué pasó cuando fue la primera vez que tal cosa. Porque siempre las primeras veces, aunque pueden para no todas las cosas ser la mejor, pero es un hecho que por primero merece un espacio especial. Ahora, cuando para mí, por ejemplo, a Uruguay fui un montonazo de veces. Veo una cara por ahí conocida que me llevó de chiquito. Mi suegro me llevó, yo qué sé, tendría 17, 18 años, me llevaba a Uruguay. ¿Por qué él iba a Uruguay? Porque a él lo habían llevado a Uruguay. Porque se casó con una uruguaya y ahí estábamos. Y entonces empezaba a conocer las playas uruguayas con otro color, con un color familiar,
con un color distinto que fue cambiando con los años, porque yo fui como adolescente, pero después fui más grande, de cuando joven, después fui como padre, desde ahora voy como abuelo. Y digo, ¿qué es lo que yo quería por ahí contar y para qué me servía un poco la ficción? Bueno, me sirvió para esto, para moverme en esas aguas donde Diego Viajero supo tener muchas identidades distintas y poder andar contando lugares cuando son varios los impactos y las ideas que me dejaron cada vez que anduve por esos lados. Como poniendo el detalle en el querer llegar, en el querer contar el viaje como un andar, como un disfrutar del camino, no el destino en sí, sino que el destino era el propio viaje, es el andar. ¿Llegar a dónde? No, es hoy, es acá. Quiero andar y un poco, quizás suene medio pretencioso, pero es lo que quise dejar en Latinoamérica en Gotas. Y volviendo a la pregunta tuya, Fer, el hecho de usar ficción fue una herramienta para manejar ese tipo de problemáticas que el querer contar un viaje de hace mucho tiempo me traía, ¿no? Y es que tal vez estoy utilizando aquí una pregunta que te voy a comentar ahora quién la escribió y cómo es, pero a través de la pregunta hago una reflexión y es que quizás viajar y escribir sean un producto, una receta que consta de los mismos ingredientes. Y por eso tal vez necesitamos, los que nos gusta tanto viajar, escribirlo de alguna manera. Y eso te lo digo, es una reflexión que he tenido mientras leía otro mensaje de Lorena, que ya la citamos antes, y que hacía referencia a esa frase que Leandro y tú decíais de cuándo viaja el escritor, ¿no? Una afirmación que dice que le gusta mucho. Y acaba afirmando, preguntando, nos va a valer un poco para seguir con esta charla viajero-filosófica. Creo que la búsqueda y la curiosidad son algo inherente al viajero, aunque no sea solo para llevarlo a la escritura, ¿no? Por eso hablaba yo de una conexión al viajero que simplemente viaja, porque no ahora a veces se dice, ¿qué pasa? Ahora todos los que viajáis tenéis que escribir un libro. ¿Qué es esto? ¿Un virus? No, al viajero que viaja sin esa intención le surgen estas sensaciones, estas necesidades y al que escribe también. Quizás por eso, ¿no? Porque la búsqueda y la curiosidad sean algo inherente simplemente al viajero y esto va de la mano de la escritura. No sé si sigues un poco el razonamiento que yo he hecho de la mano del comentario de Lorena. Sí, de acuerdo. Lorena, un saludo enorme, muy profundo. Qué lindo leerte, qué lindo escucharte en la voz de Fer. Me parece que, insisto, el tema de la ficción, me quedé pensando en un detalle, Fer. Cuando hablaba con otros escritores, en sí, el prejuicio era mío. Yo voy a estar diciendo cosas que no eran, que son ficción, y muchos escritores acostumbrados a la ficción me miraban como diciendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás aclarando? Lo que vos entendés que es todo viaje y verdad, el que lo lee de afuera muchas veces lo toma casi con el mismo detalle que si fuese ficción pura. Que si tu vida, Fer, contada a través del libro, hubiese sido toda ficción, hay quien lo entienda y no lo haga diferente a lo que nosotros entendemos como, che, no, pará, es crónica de viaje, tiene que ser todo real. A mí me parece que este juego al que nos animamos al hablar sobre este tema en particular tiene mucho que ver con
gente a la que le gusta viajar y a la que le gusta escribir, y esta problemática, muy lejos de ser un tema masivo, ¿no? Es algo que reconozco, lo tenemos medio como de grupo. Bien, bien. Sé que esta pregunta es un poco complicada, A por ver. eso te la voy a hacer lentamente y empezando por el principio, que va a estar relacionado con lugares mágicos para viajar y recomendar. Típica pregunta, ya te la dejo ahí para que vayas pensando. Típica pregunta que nos hacen en este tipo de eventos, presentaciones de libros y que molesta un poco, ¿no? Porque, viajaste por Sudamérica, ¿qué te gustó más? Bueno, ¿en qué sentido? Pero siempre hay, al mismo tiempo, esos lugares que a lo mejor no te esperabas encontrar, que pueden estar en tu cercanía o pueden estar muy lejos, pero que te producen alguna sensación, llámese shock cultural, llámese simplemente conexión, sensación de bienestar en ese lugar en el mundo, que provocan que sean especiales, que siempre guarden un lugar destacado en tus sentimientos, en tu corazón. Eh, Intentando no tirar de tópicos y entendiendo que aquí te la complico todavía más la pregunta, teniendo en cuenta que aquí veo a muchos viajeros, grandes conocedores de Argentina, de Sudamérica, etcétera, intentando no tirar de tópicos, ¿a qué lugar que has conocido nos recomendarías ir por lo menos una vez en la vida? Creo que hay algunos lugares donde hay que estar atento a la aptitud física como para poder hacerlo con mayor tranquilidad. Si a uno le gusta poner en juego lo deportivo en el medio, hacerlo ya. Digo, todos los lugares son para hacerlo ya, pero si hay alguno que requiere todavía más esfuerzo físico, dale, no esperes más y hacelo. En ese sentido, Machu Picchu me marcó, pero yo no haría solamente el hecho de llegar a la Ciudadela y la caminata, sino en el Valle Sagrado hay un montón de pueblitos chiquitos que tienen muchísima de la misma historia que levanta comercialmente el Machu Picchu pueblo, pero estos otros por ahí, ¿viste? Claro, por ejemplo, Pisac, por ejemplo, sí. Hay muchos lugares dentro de, yo te diría, no te diría un solo lugar, te diría, dentro del Valle Sagrado, tomarse el tiempo, no recorrerlo para llegar solamente a lo más rápido posible, sino quedarse ahí, dando vueltas por el Valle Sagrado, me parece que es muy, muy piola. Ahora, Brasil, del otro lado de las playas, esconde de todo. Hay lugares como Ouro Preto, por ejemplo, una ciudad que queda cerca de Belo Horizonte, tiene una tradición de andar en la Ruta del Oro y hay mucho de historia, muchos edificios históricos, y aparte es una ciudad universitaria. Y viste que siempre el tema de las universidades, a mí que me gusta visitar universidades, cada vez que voy a algún lugar, digo, quiero ir a las universidades, meterme, tratar de ver a ver cómo funciona esto. Y Ouro Preto, que junta todo eso en Brasil y que no tiene la playa como principal atractivo, creo que es una ciudad que para conocer vale muchísimo. Está hermoso lugar. No sé si estáis, no sé qué tanto esto es un problema en Sudamérica, me imagino que también. No sé si estás al día de la situación que tenemos en Europa con determinadas ciudades, Barcelona, la misma Lisboa, Venecia, Sí. Roma, pero bueno, ciudades más pequeñas como Málaga, que se están haciendo Sí. totalmente invivibles a causa, voy a tachar por culpa, ¿no?
a causa del turismo. Yo sé que en este tipo de eventos, en este tipo de situaciones, nos gusta decir, no, yo no soy turista, soy viajero. Bueno, también habría que marcar ahí en qué momento, en qué lugar está la frontera. De hecho, bueno, una invitada de la primera edición del ciclo, Silvia Romero, últimamente está mucho en los medios de comunicación en España, porque en su labor de guía turística en Barcelona, suele comentarle a los viajeros, a los turistas, la situación. Le dice, en esta ciudad hay un conflicto con los turistas porque se les considera responsables de el encarecimiento de los precios de las viviendas, de la pérdida de autenticidad de la ciudad y de determinadas cosas. Y repito, no sé si lo habéis visto, pero han sucedido cosas como que en Barcelona a los turistas que bajaban de un crucero se les recibió por parte de los locales con pistolitas de agua, mostrándole un poco el rechazo de los locales a la llegada. Contando toda esta situación, que ya me dice si también se puede hacer un paralelismo con algo en Argentina, mi pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad crees que tenemos nosotros como viajeros en un momento en el cual parece que es inviable, que no existe la opción de gastar unas vacaciones en tu entorno y estamos obligados a movernos, a coger aviones, a hacer algo aunque solo tengamos 3 días? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde crees que nos tenemos que mover como viajeros y qué responsabilidad tenemos? Mira, del último viaje a Bariloche pasé por una situación bastante parecida a la que estabas contando vos. Era un momento donde, ayudado por el tipo de cambio, y acá me parece que hay que hacer una marca en qué es lo que hace el gobierno nacional, en cómo aporta o no a esta problemática, ¿no? Vuelvo otra vez a Bariloche y les cuento que, por ejemplo, Bariloche es una ciudad que está repleta de turismo. Muchos brasileros hacen el chiste de Brasiloche porque se vienen a Bariloche continuamente, y con un tipo de cambio que convenía para Chile, que está pegado, le generaba también un turismo de compra. Y entonces uno miraba y decía, che, pará, el que tiene que vivir, y hablaba con mucha gente de allá, donde me decía el costo de los alquileres es altísimo, porque quien tiene que decidir si me lo voy a alquilar al ciudadano de a pie o lo voy a transformar en un Airbnb para poder cobrarlo en dólares o para poder generar un negocio mucho más grande, claro, iba hablando de un desarrollo de Bariloche que era contrario a los propios ciudadanos. Y acá lo pongo en paralelo, un caso como el que vos estás mencionando. En Argentina también, sí, te traigo el tema de Bariloche como tal. Ahora, de por sí es cierto que hay que reconocer que con el cambio nuestro, un cambio económico, digamos, que dejó de tener esa variable de tipo de cambio, esto alteró mucho lo que pasaba, y esa imagen, esa foto de Bariloche, yo no sé si vuelvo hoy, si es lo mismo, porque hoy, con este tema de intervención estatal a nivel económico, estamos en Argentina en un momento donde somos caros, y entonces acá creo que vamos un poquito a hablar de cosas que puede hacer el viajero de a pie o que puede tomar uno de la determinación, y otras que tienen más que ver con el contexto, con esas políticas económicas que hay veces que pueden colaborar o no, y más acotadas en el tiempo, para el desarrollo o para complicarle la vida a los que están viviendo en este tipo de ciudades. Volviendo al caso puntual de Barcelona y de cómo creo que tienen bastantes puntos en común, que lo que están diciendo es eso, nos están llevando a vivir muy caro porque pareciera que todos vivimos
a este ritmo alocado del viajero barra turista, barra el que por 15 días hago lo que no puedo hacer en el resto del año, porque eso es lo que estoy pagando esa fantasía, y estoy acá quizás separando las aguas entre el viajero y el turista, aquel que dice, bueno, y que no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente poniendo como descriptivamente por qué puede ser que te lleve hacia emprendimientos donde el valor esté muy presente, donde hoteles carísimos te ofrezcan una estadía memorable en Barcelona, pero bueno, cuando yo fui elegí quedarme en un barquito que estaba anclado. Para mí fue una experiencia espectacular, pero entiendo que no todo el mundo valora de la misma manera. Entonces, digo yo, hay mucho que pueda hacer el 1 a 1 del viajero. Yo decidiré mis gustos y por dónde van, pero creo que hay políticas que debe tomar cada estado, y acá lo vamos agrandando, el que maneja la ciudad, el que maneja el país. Hay cuestiones que son como que exceden, creo yo, a la voluntad de cada uno. Por mi parte, yo siento que no soy comprador de todas esas ofertas que solamente tienen como variable el vivir esta fantástica experiencia conforme a la posibilidad que tengas de pagarla. Que no sea solamente eso, a mí me cierra así, pero yo podría levantar el dedito y decir, che, no, esto no debéis hacerlo nunca, esto no hay que hacerlo. Mirá, cada uno decide sobre sus bienes, y hay este tema de los viajes. Creo que quizás para muchísima gente que no lo ven de esta manera, ¿no? Que no entran por el lado, quizás que estábamos hablando con Leandro, y del placer de encontrarnos en Iruya con alguien que nos cuenta sobre la educación. Entiendo que mucho viajero esté mirando por otro lado, que esté tratando de vivir. Quizás nosotros también decimos, che, yo esto no lo vivo todos los días. A mí no me pasa todos los días que un director de una escuela me cuente toda esta experiencia y cómo es la educación en Salta. ¿Viste? Hay cosas que para mí son únicas, pero bueno, entiendo que en el mismo Iruya, Lean, y acá ayúdame a la idea, había un hotelazo frente al lado del cementerio. No sé si lo llegaste a ver, pero al lado del cementerio hay un hotelazo en Iruya. ¿Qué me llevó a mí? Un cortejo fúnebre me llevó al cementerio, y me quedé en el cementerio dando vuelta y viendo a ver cómo era la ceremonia y qué es lo que había pasado, y justo era un chico el que se había suicidado, y era todo algo que había alterado la ciudad. Y claro, quizás el que estaba parando en el hotelazo de Iruya, todo eso le fue transparente. Y no quiero caer en caminos comunes de todo lo caro no está bueno, o todo lo que sea una alternativa, porque entiendo que también todo eso mueve económicamente, pero evidentemente tiene que haber un laburo social en cada lado que vaya encontrándole la forma a esta vida comunitaria entre todos estos sectores, que no se lo lleven solamente el turismo de Iruya, un gran sector que junta que factura mucho y se lleva el dinero a otro lado, sino tratar de que sean los de Iruya, los de la Cámara de Turismo de Iruya, los que tengan mucho que ver en decidir el destino de Iruya. Y ahí mi participación. Pues decía ahora Leandro hace un ratito que ojalá nos quedase 1 hora y media más, pero desgraciadamente pues el tiempo se nos ha ido, como los viajes se nos acaban, y tenemos que despedirnos aquí, tenemos que cerrar aquí esta actividad dando las gracias naturalmente, para empezar, al Instituto Cervantes de Lisboa por apoyar a través de su Departamento de Cultura
este evento que ya tiene tantos años y que nos permite cosas tan bonitas como juntar a un actual invitado con un invitado de hace tiempo para que charlen entre ellos, que nos permite comunicarnos estando en 3 continentes, por lo menos. Eh, Le doy las gracias al Instituto Cervantes de Lisboa por eso. Gracias a Leandro por estar aquí. Gracias a toda la gente desde Argentina, Galicia, diferentes lugares. Un gracias muy especial, te cuento una cosa, Diego. Un gracias muy especial a mi nueva amiga y alumna Rida. Muchas, muchas gracias, porque esta chica estudia conmigo en Jordania desde hace una semana y yo no sé qué tal el español porteño. Vamos a hablar en clase de si ha comprendido mucho, comprendido un poco, pero ahí ha estado una campeona, 90 minutos escuchando con la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, Y muchas eso nos gracias. une a todos, a todas las esquinas de este fantástico triángulo y especialmente gracias a ti, Diego, por estar, por hacernos viajar y por iluminarnos con tu discurso maravilloso. No, gracias a ustedes, gracias al instituto, gracias Fer, a todos los que estuvieron hoy haciendo posible, a Eduardo. Yo creo que tener esta posibilidad de hablar de viajes alrededor del español, digamos, hacerlos en español, quizás el idioma que en verdad nos está juntando es el de los viajes. Y ahí, con todos los tonos distintos, todas las formas en que Latinoamérica hace del español lo suyo, y para que sea un problema para que lo estudie ella, ¿no? Es un tema, cuando vos le decís, che, yo te enseño a hablar en español, y después está este porteño hablando en algo que dice, pero ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Está muy bueno el saber que la lengua tiene todos estos colores distintos, y que nos acerca los viajes a hablar con todos estos colores distintos. Hablamos con todos estos distintos. Está bien que le pongas tu color, porque yo tengo a una colonia de jordanos hablando con acento gallego, así que está muy bien que le pongas tu color. Muchísimas gracias. Veo por ahí también a gente de mi pueblo, de Chantada. Os mando un bico muy grande por ahí. Y os emplazo al 11 de noviembre con 2 gallegos, toda casualidad, o toda coincidencia es una casualidad, perdonad. Raúl García y Alba Prol, una pareja de jóvenes cineastas que desde hace años recorren las grandes rutas a pie del mundo, desde el Camino de Santiago al Camino Inca. Bueno, diferentes rutas, hablaremos de eso el 11 de noviembre. No hemos entrado, yo creo, que en los 4 años de este ciclo en el campo de la producción audiovisual, a través de los viajes, sí, en el periodismo y la televisión, pero en lo que es propiamente producción audiovisual no, así que creo que será una cita muy interesante. Muchísimas gracias a todos, Diego y compañía, y nos vemos dentro de un mes. Que tengáis buenos viajes. Gracias. Gracias.